Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. La Asamblea Nacional del Ecuador cumplió un año en este nuevo periodo y en pocos días más Guillermo Lasso Mendoza también habrá recorrido sus primeros 365 días en la presidencia y en Carondelet, Palacio de la Presidencia del Ecuador en Quito. Y el balance político de la gestión del presidente es poco valorado por los ciudadanos según las encuestas y de la Asamblea mucho peor. Incluso se habla ya de la destitución de la presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, y también desde el 24 de mayo inicia la recolección de firmas para la revocatoria de Lasso. ¿Cómo entender todo esto? ¿Cómo se interpreta este momento político del Ecuador? Para eso hemos invitado al ex candidato a la vicepresidencia, analista político y reconocido abogado Ramiro Aguilar. ¿Qué tal, Ramiro? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Un saludo muy cordial, Orlando, a toda la audiencia. Un abrazo muy grande. Buen lunes. Gracias por atender esta invitación, Ramiro. ¿Cómo valoramos este momento con todo lo que acabo de mencionar y un elemento que quizás atraviesa toda la conversación pública, familiar, doméstica, cotidiana, que es la increíble e inusitada violencia que vive el país? Mira, la violencia es una consecuencia de un proceso de descomposición económica muy fuerte, de una desarticulación total de los servicios públicos. Estoy hablando de educación, de salud, de la propia seguridad, justicia. Y entonces, claro está, en el balance, ahí tienes la razón por la cual el balance de Guillermo Lasso es tan bajo, frente a un momento donde hay un altísimo índice de delincuencia en el país, que además afecta al ciudadano común y corriente, ¿no? No es que sea una violencia selectiva o una violencia política, ¿no? Es una violencia social muy fuerte, que se expresa además de una manera terrible en las cárceles del país. El Estado no controla las cárceles, y si no controla las cárceles, obviamente no controla las calles. Hay una guerra entre bandas, que la derecha está perversamente manipulando el mensaje mediático para decir que se están matando entre ellos. Imagínate eso, cuando toda la sociedad ecuatoriana está expuesta. Eso hace que en el momento en que los ciudadanos tengan que valorar la gestión del presidente Lasso, la valoración sea muy baja. Muy baja porque hay un clarísimo incumplimiento de ofertas de campaña. Ni empleo, ni seguridad, ni acceso a la educación superior, ni mejoramiento de los servicios públicos, no hay nada. Cero gestión pública. La semana anterior, como gran noticia, te planteaban la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional haya autorizado al Ecuador ya empezar a hacer obra pública. Te comiste un año que no has hecho nada como gobierno, nada absolutamente que no sea descomponer el país, elevar el nivel de confrontación política y desde luego en la Asamblea el haber escogido al peor personaje posible para presidir la Asamblea, como es la señora Llori, que llegó a un punto en el que bloqueó la Asamblea. Es decir, es tan mala su gestión, tan violenta, tan grosera la gestión de la señora Llori, que terminó haciendo que la Asamblea sencillamente no sesione hasta poder echarla. Ya, pero Ramiro, en una entrevista en Israel, el señor Guillermo Lasso ha dicho que él ha recuperado la democracia, que ha puesto la casa en orden y además de un dato que me sorprende porque no sé de dónde lo sacó, que dice que ha sacado de la pobreza a 750,000 ecuatorianos y ecuatorianas. Es decir, ha sacado de la pobreza quiere decir que reactivó la economía, les dio empleo a casi 1 millón de ecuatorianos, sin descontar que él dice que ha puesto en el pleno empleo a 350,000. Es decir, saca de la pobreza a 750,000, pone en empleo adecuado a 350,000. Hablamos de que su logro mayor es 1 millón de personas en una mejor condición que hace un año. Habría que preguntarle dónde, Orlando, habría que preguntarle dónde, porque paralelamente hay un proceso migratorio ecuatoriano hacia afuera, que es muy fuerte, hacia los Estados Unidos, hacia México, para llegar a los Estados Unidos, al punto que los ecuatorianos juegan la vida cruzando por tierra México para llegar a los Estados Unidos. Lasso es evidentemente un mitómano, un personaje que vive una realidad paralela, lo cual sería digno de tratamiento psiquiátrico y de no mayor relevancia pública si él no fuera el presidente de la República. Pero sacar de la pobreza a 700,000 personas y dar empleo a 350,000 es una cifra absolutamente irreal, mentirosa, producto de un presidente mitómano. Y si es así, entonces, ¿qué esperamos para su informe del 24 de mayo? ¿Una sarta de mentiras, como se dice vulgarmente en el Ecuador? ¿O por el contrario, eso va a convalidar lo que algunos creen que es la causa principal de una revocatoria del mandato? Es decir, no cumplió ni siquiera con su plan de gobierno. Veamos qué pasa el 24. A ver, Lasso es un tipo que ha llegado además a su primer año de gobierno
enfrentado con todos los actores políticos, enfrentado con la CONAIE, enfrentado con Hervas, el candidato de Izquierda Democrática, quien acusó públicamente de haberle pedido favores tributarios, enfrentado duramente con Nebot y con Rafael Correa, quienes ha acusado absurdamente de ser los causantes en 20 años de la crisis carcelaria del país, absurdamente, delirantemente. Entonces, vamos a ver primero si tiene la fuerza para ir a la Asamblea a dar su informe, tomando en cuenta que la Asamblea es un desastre, que la señora Dori debería en teoría estar fuera de la Asamblea el 24 de mayo ya, y si la señora Dori preside la Asamblea el 24, quizá el Lazo llegue al absurdo de enviar un mensaje telemático a la Asamblea y la señora Dori permitírselo, porque el nivel de hostilidad en la Asamblea hacia el gobierno y del gobierno hacia la Asamblea es muy alto, Orlando. Y creo que no tenemos ni tiempo ni circunstancias para una tregua muy corta, ni aún a pretexto del informe a la Nación que Lazo debe presentar el 24 de mayo. Este país es muy volátil, absolutamente volátil, y en esa incertidumbre en la que vivimos permanentemente, claro, las mentiras, el engaño y la violencia verbal que usa Lazo y la extrema derecha no ayudan a resolver el conflicto y al menos generar una tregua mínima. Y entonces, ¿cómo calificamos a Guillermo Lazo en este primer año de gestión? Te digo esto considerando no la popularidad, no la calificación de la gestión como hacen las encuestadoras, sino de su talante intelectual, de su capacidad estadista, que algunos aspiraban, y digo yo particularmente, asumo esto como palabras mías, deoraron su imagen diciendo que era la persona más indicada para gobernar este país. A tu criterio, ¿cuál es la valoración del personaje político Guillermo Lazo, después incluso de haber intentado llegar a la presidencia 10 años, en este año, cómo se lo valora? A ver, Lazo, yo lo valoraría como un no presidente, de algo que va siendo cada vez un no país como el Ecuador. Yo no creo que Lazo pueda ser encasillado como el peor presidente de la historia. Ese hasta ahora es sin duda Lenín Moreno. Pero Lazo es un no presidente, es decir, es un hombre que no ejerce sus potestades, que no reconoce sus competencias, que no tiene un buen equipo de trabajo, que su política pública y de inversión depende del Fondo Monetario, que su política de comunicación depende de dos o tres fuertes influencers de derecha, que quizás su política interna dependa también de ciertos designios de la Embajada Americana, sin entrar en la teoría de la conspiración, pero le veo al hombre muy dependiente de lo que piense la Embajada y muy cercano a la fracasadísima presidencia de Iván Duque en Colombia. Entonces, si me pides que te defina a Lazo, te defino a Lazo como un no presidente, que está convirtiendo a pasos acelerados al Ecuador en un no país. Y ahora, tú has mencionado en alguna que otra entrevista algo que me ha sorprendido y supongo que a quienes te escuchan también sorprenden, es que la mitad del poder lo ejerce su esposa, es decir, la esposa de Guillermo Lazo. ¿Esto de qué explica? ¿Cómo se explica a un personaje de la magnitud, digo, que le han puesto los medios, que ha puesto el marketing político, para que desde tu perspectiva la mitad del poder lo ejerza su esposa? Bueno, no es un fenómeno raro en América Latina, ¿no? A Fox, al presidente Fox de México, al primero que le venció al PRI en México, eh, se le planteó esa misma realidad, es decir, que tuvo que compartir el poder con su esposa. El presidente Humala igual, el presidente Toledo del Perú igual. No, no es una realidad ajena a Latinoamérica porque estos presidentes que son conservadores en extremo, que no saben separar lo público de lo privado, lo familiar de lo público, terminan convalidando decisiones de Estado como si fueran decisiones familiares o decisiones conyugales. Y entonces parece ser que efectivamente la primera consejera, la primera consultora de las decisiones de Guillermo Lazo es su esposa, doña María de Lourdes. Y claro, doña María de Lourdes ni tiene responsabilidad, ni nadie le dio un mandato, ni da la cara a los medios, ni confronta sus resoluciones, sino que tiene sus resoluciones comunicadas al ejecutor de esas resoluciones, que es Lazo, una especie de presidente florero, ¿no? Para lucir, para que esté ahí, para que les lleven de viaje, para que tope el muro de los lamentos sin ver ni de lejos el durísimo problema de Palestina, de la franja de Cisjordania y de Gaza. Y luego regresa porque ya le dio gusto a los afanes turísticos de quien comparte con el poder. A ver, diría yo, una verdad a voces, que la revocatoria del mandato estuvo listísima, la revocatoria del mandato en el Ecuador. Perdón, la muerte cruzada, estuvo listísima la muerte cruzada.
En Ecuador lamentablemente pasan fenómenos políticos extremos y a veces uno se confunde, pero la muerte cruzada estuvo lista. Lazo ha dicho varias veces, el decreto lo tengo sobre mi escritorio. Y parece ser que no se lo firmó porque la señora María de Lourdes pensó que su esposo, es decir, Guillermo Lazo, no estaba en condiciones físicas y de salud de resistir otra campaña presidencial. Entonces, eso te hace ver que las más altas decisiones del Estado pasan por ahí. Y habrá que ver cuál es la reacción de doña María de Lourdes cuando la sociedad ecuatoriana finalmente termine tomando una buena decisión, que es la revocatoria del mandato. Es decir, señor, usted no es competente para ejercer el mandato, y si su esposa quiere ser presidente, pues que se postule y asuma la obligación de rendir cuentas y de ser responsable de sus actos. En ese escenario, Orlando, creo que se reparte el poder político en Ecuador. Claro que sí, hagamos la primera pausa, Ramiro, porque sí me interesa abundar un poquito más en esto, pero también la perspectiva de lo que está pasando, por ejemplo, con la oposición dispersa, dividida, que el señor Guillermo Lazo quiere unir en el llamado triunvirato. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con Ramiro Aguilar a propósito del primer año de la Asamblea del Ecuador en este nuevo periodo y también de que en pocos días se conmemorará el primer año del nuevo mandato, digamos, de Guillermo Lasso Mendoza. Ramiro, el señor Lasso se ha peleado contra todo el mundo, se ha peleado con sus aliados, incluso algunos le hablan de la traición al estilo Moreno, se pelea incluso con el banquero Fidelegas. Es decir, él se pelea contra todo el mundo porque tiene con qué defenderse, tiene la fortaleza suficiente, o por el contrario, con eso lo que hace es consolidar lo que ya algunos han mencionado desde hace algún tiempo. Llegó a la presidencia para hacer buenos negocios y no para administrar un país. Para hacer buenos negocios, para pasear a su familia, para disfrutar del protocolo y para ser un presidente ausente, un no presidente. Es lo que te decía, el nivel de conflicto Lazo es terrible. Me había olvidado del conflicto con Fidelegas, que representa la fuerza, digamos que el sector financiero más importante de la sierra y a la derecha más recalcitrante. Es decir, Lazo termina peleándose con el personaje financiero emblemático y probablemente el auspiciante de ese 20% de derecha muy duro, que era su núcleo fuerte, y el que auspicia además a sus voceros políticos. Ahí hay unas páginas web que son financiadas, o fueron al menos financiadas durante un buen tiempo por Fidelegas y por el Grupo Pichincha. Lo cual está bien, es decir, finalmente tienen que encontrar auspicios, pero no sé si esos auspicios terminen cobrándole factura al propio Lazo ahora que Egas quiere usar o querrá usar a sus medios, entre ellos Teleamazonas, que es abiertamente de propiedad de Egas, para combatir al gobierno de Lazo, el cual se termina peleando con todos, efectivamente, sumamos ahora a la derecha más radical, en un proceso donde él no atina qué hacer. O sea, mira, Orlando, cuando tú te pones furioso, cuando te enojas, cuando vociferas, cuando gritas, cuando lanzas improperios, probablemente la pregunta de por qué lo haces es porque tienes miedo. Y creo que Lazo tiene un enorme miedo a la revocatoria del mandato, es decir, a que le eche el pueblo mediante la recolección de firmas y las elecciones, a que eso signifique una frustración conyugal, es decir, que finalmente no pueda darle el gusto a su esposa de terminar el periodo presidencial, y un enorme miedo además al después, porque está deteriorando el país de tal forma que, digamos que completando la tarea de destrucción que inició Moreno, que no creo que dejando el país y dejando el poder en estas circunstancias sea un personaje de grata recordación. Entonces, y además está metido en el tema de los Pandora Papers, que él en el Ecuador ha logrado ponerle tierra sobre el tema, barrer bajo la alfombra, pero es un asunto que la justicia internacional tarde o temprano terminará procesando. Entonces, creo que esta reacción iracunda de Lazo es producto de un enorme miedo a lo que estoy expresando esta mañana, y al definitivamente saberse, creo que en el fondo se sabe absolutamente incompetente para ejercer el cargo.
Claro, pero Ramiro, tú mencionas algo. El no presidente no tiene un partido, que no es un partido, no tiene un gabinete, porque no es un gabinete. Es más, algunas de las figuras que están ahí se le han ido, otras personas han peleado con él mismo. La ministra de Gobierno, en su momento, Alexandra Vela, renunció con una carta bastante curiosa. La Secretaría de Derechos Humanos queda abandonada con una carta en la que su secretaria Bernarda le dice que no se compadece con la situación del país, lo que está haciendo el gobierno. Es decir, él no tiene partido, no tiene gabinete, los asesores no sé cuánto le ayudan. Entonces, un no presidente, ¿qué hace en el Ecuador? Pero ¿qué está haciendo Lazo? Es destruirlo, destruirlo abiertamente. Mira, la última masacre en la cárcel de Turi, en Cuenca, en el sur del país, se produce sin que esté el presidente de la República ni el vicepresidente de la República en el país. Es decir, no estaban presidente y vicepresidente en el país. No obstante, se produce una masacre terrible, donde termina respondiendo tarde y mal un policía al que le hicieron ministro del Interior por recomendación de la Embajada Americana, dicho por él mismo. Es decir, dicho por el propio ministro del Interior. A mí me recomendó la Embajada Americana. Entonces, a veces habría que decir, ahorrémonos del puente, ahorrémonos del teléfono dañado y que venga el embajador de los Estados Unidos a gobernar el país. Y creo que por ahí pasa también, la desidia de Lazo. Es decir, se sabe respaldado por los americanos, se sabe respaldado por el títere de los americanos que es Almagro en la OEA y se sabe respaldado por una prensa muy, muy sucia en el Ecuador, la prensa mediática corporativa, que llegó a enfrentar incluso al otro poderoso que es Fidel Egas. Entonces creo que Lazo le está apostando a que una revocatoria del mandato no va a caminar porque va a acusar abiertamente de golpismo con el respaldo de la Embajada Americana y del gobierno americano. Ahora, los americanos son expertos en dejarte colgado de la brocha cuando ven que el aliado político es abiertamente incompetente y simplemente escogen otro que sea más presentable. Entonces, este no presidente que tiene un no gabinete, un no partido, que carece absolutamente de políticas públicas, que no gestiona, que no hace obra pública, que no gobierna, ha dejado un vacío y producto del vacío es del caos. Producto del vacío es del caos, producto del vacío es una asamblea con una presidenta que no funciona, un presidente de la Corte Nacional que publicita una extradición y no tiene ni traducido el expediente contra el expresidente Correa, cuando Bélgica le ha dado abiertamente el asilo político. Es decir, cada pequeña figura de la institucionalidad ecuatoriana, al menos formal, termina buscando protagonismo cuando el presidente de la República es ausente. Y entonces ahora topemos lo otro, porque este nivel de violencia en un análisis un poco más amplio, más allá de lo que implica, que es dramático, por ejemplo, las cifras, también da cuenta de algo que es muy doloroso para el Ecuador, pero que parece que no se discute. 19 narcogenerales señalados por el embajador de los Estados Unidos en el Ecuador. 3 generales de las Fuerzas Armadas destituidos porque supuestamente estarían vinculados con esta piramidación, lavado de activos a través de un señor que fue asesinado a los 3 días de salir del Ministerio de Defensa, el llamado Don Nasa. Estas vinculaciones de militares, de policías, además me olvido de un detalle que es muy importante y que tú lo conoces, Ramiro, la señora Nelsa Curbero renunció a la Comisión de Pacificación y en el informe dijo que los jefes de las bandas criminales son protegidos por la policía. Es decir, esto da cuenta de una cosa muy difícil, muy compleja, y el señor Guillermo Lazo dice en Israel que quienes deben ser enjuiciados por eso son Jaime Nebot y Rafael Correa. ¿Cómo se entiende esta situación que en otro país, Francia, España, Estados Unidos o México, sería un escándalo? Pero es lo que está haciendo su gemelo Iván Duque en Colombia, pues. En Colombia, este fin de semana, varios articulistas importantes hablaban de cómo Duque ha perdido absolutamente el control de las Fuerzas Armadas en Colombia y Fuerzas Armadas que han abandonado el honor militar y que se han transformado en totalmente infiltradas por el narcotráfico, pues, alias Otoniel, que acaba de hacer un paro armado producto en Bolívar, en Colombia, un paro armado absolutamente paramilitar. Militares que han usado los gastos reservados para enriquecerse. Pues el ejército de Colombia. No estoy hablando del ejército de Ecuador, el ejército de Colombia, que tiene más institucionalidad, más tradición, digamos que más corporeidad. Entonces, cuando tú hablas de que si eso pasa en el ejército de Colombia, con una presidencia ideológicamente muy similar a la nuestra, que es la de Duque, traspolas el problema al Ecuador y tienes unas fuerzas armadas absolutamente cooptadas por el narcotráfico, una policía cooptada por el narcotráfico,
Y se verán en estas elecciones, Orlando, algo que hay que tener mucho ojo. Los narcotraficantes o las bandas de narcotraficantes querrán cooptar los espacios políticos, empezando por las elecciones seccionales. Y quizá me equivoque, ojalá me equivoque, pero me temo que estas elecciones seccionales en zonas de mucho conflicto con el narcotráfico probablemente veas un sicariato ya vinculado a la actividad política. ¿Por qué? Porque es un país caótico, donde, y en esto sin haber leído un papel, pero por el solo hecho de tener sentido común y de ser, digamos, que un observador de lo que pasa en la realidad nacional, es obvio que hay que coincidir con la señora Curvelo. Pues, es decir, los fusiles no entran a las cárceles caminando, no entran las granadas caminando, y este fin de semana, además, Orlando, acaban de matar en Quito, un sector muy cercano a Quito, en Conocoto, a quien parece ser el líder de una organización, de una banda, de una pandilla, que fue reinsertada ya en el gobierno de Correa, los Latin Kings. Le matan al hombre desarmado, le matan con su novia, le matan a la mascota. Y suben inmediatamente a redes el video donde desde otro auto con un arma de poderosísimo calibre, de un alto poder de fuego, le matan. ¿Y para qué? Creo yo, en una operación psicológica de lo más burda, los Latin King no habían sido mencionados ni por los lobos, ni por los tiguerones, ni por los choneros, ni por los chonequiles, ni por ninguna de las bandas involucradas en la guerra como contendores. Les armaron un problema hace un par de semanas en la cárcel, en el CDP de Quito, a algunos detenidos de los Latin King, y después muere este jefe de este grupo, Mara en realidad debería usarse el término así, los Latin King, y de pronto todo el anticorreísmo más duro, la derecha más recalcitrante, termina primero con una cosa brutalmente atroz, justificando la muerte del muchacho porque era Latin King. Y segundo, como en el imaginario de la clase media de extrema derecha y de la prensa basura, Latin King es igual a correísmo por el tema del acuerdo de reinserción que firmó el gobierno del expresidente Correa con esta organización, terminas votando, mira, con la audacia de terminar votando el problema de la violencia en las calles, incluso involucrando al correísmo a través de los Latin Kings. Es una operación psicológica a todas luces burda, pero propia de lo que hace la gente que la asesora a Duque en Colombia. Por eso estaba involucrando ambos procesos. Claro, entonces ahora la otra pregunta, y para ir cerrando, Ramiro, tiene que ver con que en cambio vemos una oposición dispersa, dividida, que se mira a las espaldas. La marcha del 1 de mayo, si bien concitó la presencia y participación de miles de personas, pero a la hora de disputar la plataforma, la tarima para hablar, se veían, se recelaban, no hablaban y mejor la gente optó por irse. Es decir, la oposición también colabora, digamos, para que este no presidente siga haciendo lo que hace y en algunos casos con impunidad, porque él es responsable de las muertes como jefe de Estado, de lo que está pasando en las cárceles, por ejemplo. Sí, claro, pero a ver, el 1 de mayo pasó un fenómeno bien curioso, y es que fue una marcha políticamente correcta, sin mayor exabrupto, casi un desfile, y creo que lo hicieron bien, Orlando, creo que hicieron bien, porque el gran discurso del gobierno es radicalizar el concepto de la resistencia y transformarlo en conspiración y en golpe. Es decir, el derecho a la resistencia, que está garantizado en la Constitución, si tú lo ejerces a un decibel más alto, entonces Lazo y la derecha más extrema y la prensa basura de este país, la prensa corporativa, te transforma eso en una intención golpista, en conspiración, en que vas a querer, y que quieres además romper las piedras. Nos poco faltó el 1 de mayo para que cada uno de los marchantes lleve una franela y comience a limpiar una parte de los sagrados muros de la ciudad de Quito, que son intopables porque son patrimonio cultural a la luz de la derecha más oscura, pensando que las piedras tienen más sensibilidad y más futuro que las personas, y que las personas pobres. Pero, a mí me parece bien que en esa marcha se haya tenido el cuidado de no caer en la trampa del gobierno, de, digamos, que liberar la Plaza Grande, no hubo una presencia policial muy fuerte, precisamente buscando la reacción de un decibel más alto de una sociedad que está inconforme. No le dieron el pretexto al gobierno, no le dieron digamos que la coartada para salir a reprimir, y sin embargo me parece que el mensaje fue claro. Una sociedad inconforme
que no quiere caer en la trampa de la represión, pero que está muy dispuesta a enfrentar un proceso político y pacífico de reversión de la decisión del año anterior, que es el proceso de revocatoria del mandato. Claro que sí. Habrá tiempo entonces para analizar lo que diga el señor Guillermo Lasso el 24 de mayo y por supuesto, si es que hay un proceso de revocatoria, también habrá que analizarlo. Te agradezco mucho, Ramiro, que estés muy bien. Un abrazo. Siempre a las órdenes, Orlando. Un abrazo. Muchas gracias a Ramiro Aguilar. A propósito de la situación del momento político que vive el Ecuador, es muy importante tener su criterio en perspectiva también de que en la prensa ecuatoriana estos temas no están en el tapete de la discusión. Nos despedimos. Cuídense mucho. Chao, chao.